Bueno, el cambalache a exactos 16 minutos de que llegue el doctor Hernán Peláez Restrepo y Martín de Francisco a tomarse la W con fútbol y algo más. Y el cambalache lo hacemos incluso anticipándonos a ellos porque está con nosotros el ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo. Él fue quien, estando en la superintendencia Paola, quien abrió la investigación que desemboca hoy en la sanción, en la multimillonaria sanción. Estamos hablando de 16.000 millones de pesos de sanción a la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo de la reventa de boletas y cartelización con las entradas para los partidos de las eliminatorias de la Selección Colombia al Mundial de Rusia en el país. Paola. No tengo a Paola, entonces vámonos directamente con el superintendente Pablo Felipe Robledo. Señor superintendente, muy buenas tardes, ex superintendente, buenas tardes y bienvenido a la W. Bueno, muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial a la W, a ustedes, a los oyentes. Bueno, un buen día hoy para la protección de la libre competencia económica en Colombia. Esta multa y los señalamientos, señor ex superintendente, que salen o que se desprenden de esta decisión, implican que los altos directivos de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya, Ramón Yesurún, estaban al tanto de este ejercicio de cartelización para la reventa de boletas? Sí, es que, a ver, la decisión que tomó, la buena decisión que tomó hoy el actual superintendente Andrés Barreto en lo que se conoce como el desvío masivo de boletas con fines de reventa en la eliminatoria rusa 2018 o el cartel de las boletas, es una investigación, como usted muy bien lo decía, en la que hace 2 años, cuando yo era superintendente, se produjo exactamente hace 2 años el pliego de cargos. Entonces, lo que deja claro la sanción que ha impuesto hoy la Superintendencia de Industria y Comercio, es las irregularidades en la adjudicación del contrato de la operación de la boletería a Ticket Shop y a quien en realidad era de forma oculta el verdadero operador de la boletería Ticket Ya. Se produjo en circunstancias absolutamente anormales en cuanto a fue la adjudicación de un contrato violando las propias reglas que la Federación había establecido para la adjudicación de ese contrato. Y de otra parte, que eso era toda una maniobra concertada con Ticket Ya, que eran los verdaderos dueños de la boletería, con Ticket Shop, que eran los que hacían frentearon, diríamos, la adjudicación del contrato de operación y con la federación para hacer un desvío masivo, como lo estableció la investigación, de más de 42.221 boletas. Es que esta investigación es súper detallada y súper exacta. 42.221 boletas en 8 partidos, no en 9, porque el último partido fue intervenido en su momento por la Superintendencia de Industria y Comercio y que dio lugar a un escándalo mayúsculo en el fútbol colombiano en la medida en que la federación y sus directivos se concertaron con unos empresarios para urdir toda una maniobra con miras a el desvío masivo de reventas con fines de boletas con fines de reventa. Sí, pues precisamente Juan Pablo y ex superintendente Pablo Felipe Robledo, digamos que uno podría resumir esto en 2 etapas o 2 líneas de investigación de la superintendencia. La primera es cuando se dan cuenta o la superintendencia investiga que Ticket Shop, Ticket Ya, el señor Elías José Yampure Dacaret, la Federación Colombiana de Fútbol y otros personajes más, pues habrían favorecido la oferta que presentó Ticket Shop para quedarse con este contrato que era para manejar esa boletería. Después Ticket Shop le entrega estas boletas a Ticket Ya y ahí es donde se produce todo este tema del desvío. Pero yo quiero preguntarle al ex superintendente Robledo si en medio de esta investigación se pudo comprobar, porque la federación o por ejemplo el señor Ramón Yesurún siempre dijo que nunca había pruebas, que no hubo pruebas que lo comprometieran a él, se pudo comprobar que esa plata que se desvió pues fue a parar a manos de ellos, de los directivos de la federación. Mire, hay un rumor, diríamos, acerca de un posible soborno a algunos miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para efectos de la adjudicación del contrato.
hay una declaración del delator. Ustedes saben que en esa investigación fue admitido en el programa de beneficios por colaboración a Ticket Shop, que fue el operador que se ganó el contrato, en donde él dice que había un afán desmedido de los señores de Ticket Ya para tener las boletas de los primeros partidos, porque ellos manifestaban la urgencia de tener que salir a recoger unos dineros para pagar unas inversiones que se habían hecho antes de la adjudicación del contrato, y diríamos ahí hay un rumor acerca de si hubo o no hubo un soborno a los miembros del comité ejecutivo para la adjudicación de ese contrato. Pero la investigación de la superintendencia, que es una investigación por prácticas restrictivas de la libre competencia por un cartel para manipular el precio de unas boletas de fútbol, no se ocupa de ese soborno. La investigación de la superintendencia no depende de si hubo o no hubo un soborno, pero rumores sobre un posible soborno. Eso lo tiene la fiscalía, el tema del soborno. Sí. La fiscalía tiene una investigación y es la que está ahondando de si eso hubo o no soborno. Lo importante de la investigación de la superintendencia es que con soborno o sin soborno se violaron las normas de protección de la libre competencia económica a través de una conducta de cartelización encaminada a alterar los precios de taquilla de buena parte de la boletería de la eliminatoria de Rusia 2018, que como le digo corresponde a 42.221 boletas. Sí. Mucho partido. Exsuperintendente, pues justamente esta sanción puede conllevar a nuevas decisiones. Recordemos que en su momento pues la Fiscalía también, como lo mencionó usted hace unos minutos, ya tiene una investigación. ¿Cree que en el caso de Luis Bedoya, Ramón Yesurún, donde se habla de que hubo reuniones en las que están comprometidos ellos con estas presuntas irregularidades, las investigaciones penales aún están, digamos que en la impunidad? ¿Cree que también deben responder estas personas penalmente por lo que pasó? Pues hasta donde yo tengo noticias por la información de prensa, hace ya un buen tiempo se le imputó cargos a algunos de los empresarios, gente relacionada con Ticket Shop y Ticket Ya, se le imputó cargos en la Fiscalía. Yo realmente no sé en qué va la investigación en relación con los directivos ni cómo ha avanzado en la Fiscalía. Esas preguntas habría que hacérselas a la Fiscalía. Lo que sí sé es que hoy culmina de forma exitosa con una sanción, una investigación muy importante de la Superintendencia de Industria y Comercio que dimos a conocer en su momento sobre un hecho vergonzoso, escandaloso, como es la desviación de miles y miles de boletas, 42.221, repito, en 8 partidos en la eliminatoria para defraudar al sistema económico y para defraudar a la gente. Es que ese es el asunto, doctor Robledo, y yo quiero saber si en la investigación hasta donde la alcanzaron a avanzar en su superintendencia o lo que se conoce hoy, se determina esa plata que se pagaba de sobreprecio, ¿a dónde iba a parar? Porque finalmente creo que ese es el hilo que hay que seguir. Si alguien pagaba más por unas boletas, ese dinero extra, ¿en qué bolsillos terminaba? Bien, hay una cuenta que hizo la superintendencia con la información tan detallada que tuvo. Las 42.221 boletas que se desviaron en los 8 partidos a precio de taquilla, porque están identificados, diríamos, cuántas en norte, cuántas en sur, cuántas en oriente, occidente, y tenía un precio de taquilla. El vender esas boletas a precio de taquilla implicaba un recaudo de 8.000 millones de pesos. Venderlas a los precios de reventa en el primer eslabón, porque también se sabía Ticket Ya en el primer eslabón de la reventa a cuánto vendía esas boletas, la suma era cercana a los 21.000 millones de pesos. Entonces, si usted suma 21.000 millones menos 8.000, le da una utilidad por encima del precio de taquilla, utilidad ilegal de 13.000 millones de pesos. Esa plata la necesitaba Ticket Ya y la necesitaba Ticket Shop para poder cumplirle a la Federación Colombiana de Fútbol con el contrato que habían firmado en el que habían comprado por 42.000 millones de pesos la boletería. Dicho de otra manera, la suma astronómica que pagaron para hacerse el contrato de la boletería, la única forma, obviamente ilegal, ¿ya?, de poder cumplir con esa suma era vendiendo parte de la boletería a precio de taquilla, pero también depende de la demanda del partido, de lo sobredemandado que estuviese
el partido en cuanto a los posibles espectadores era sacar unas boletas a la reventa para tener más plata, para poder cumplir en la federación y que les pudiera quedar una utilidad. Por eso la superintendencia siempre ha dicho que ese contrato desde el principio olía mal. La única forma de cumplir ese contrato era llenando en promedio el 85% de cada uno de los partidos. Imagínense, en promedio, lo que quiere decir es que eso de antemano se sabía que esa cifra era una cifra astronómica y que algo ilegal había detrás del contrato, y lo que se vino a saber es que lo ilegal es que buena parte del recaudo se hacía con la reventa masiva de boletas. Ex superintendente, usted dice que, digamos que todo es un engranaje y que esto olía mal y que no se pudo haber hecho algo sin la complacencia de los otros. Por eso es que todos están llamados también a responder. Esta modus operandi de cartelización pudo haber ocurrido también en otras ocasiones con la Federación Colombiana de Fútbol, y que han podido ustedes también investigar respecto a ese trámite que se daba a la boletería en los partidos de fútbol en Colombia. No sé porque la investigación en ese momento se limitó ya a una cosa bastante grande, que eran los que había pasado durante los 8 partidos. Acuérdense que Colombia jugaba 9 partidos en Barranquilla. Esto ocurrió durante los 8 partidos, entonces la investigación pues ya tuvo bastante trabajo en la superintendencia en su momento para saber qué había pasado. Y repito, yo insisto, el detalle, son 42.200 boletas. Es que acuérdense que esta investigación también contó con un actor fundamental, que es que el mismo operador que se ganó la operación de la boletería, que realmente no era el dueño, pero se la ganó, el que hizo el fronting, diríamos, de todo este cartel, fue admitido en el programa de beneficios por colaboración. Es decir, el mismo operador fue a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando la investigación ya había avanzado, a reconocer que había incurrido en esos actos, a decir quiénes más habían incurrido en esos actos, y entregó todas las pruebas que llevaron al más mínimo detalle a que este caso pudiese ser probado y pudiese en su momento generarse la imputación de cargo hace 2 años y hoy ser sancionados por el actual superintendente en una decisión extraordinaria. Doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, pero el superintendente que arrancó con esta investigación, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. A ustedes muy amables. Y al regresar, porque nos quedan un par de minuticos, una pregunta para Hernán Peláez y para Martín de Francisco, porque llegaron con fútbol y algo más. W Radio y el Banco de la República te invitan a conocer Intercambios Artísticos en Época de Pandemia, un proyecto nacional del Banco de la República que conecta a 130 artistas y 7 curadores presentes en 26 ciudades con 230 obras. Asómate a la ventana y sé testigo del mayor cambalache de arte del momento. Síguenos en redes como Banrep Cultural y consulta más información en www.banrepcultural.org. En 2 minutos, Hernán Peláez y Martín de Francisco, pero ya están con nosotros, así que a ambos, dándoles la bienvenida a la W con su fútbol y algo más, les quiero hacer una pregunta. En estos 2 minuticos que nos quedan de Sigue la W, arranco con usted, doctor Peláez. Ramón Yesurum, ¿es sostenible como presidente de la Federación de Fútbol después de las revelaciones y de ya la condena de la Superintendencia de Industria y Comercio? Buenas tardes. Bueno, con las buenas tardes. No, mire, creo que hay que hacer un procedimiento que lo tenemos ya claro para contarle a los oyentes, porque esto es paso a paso. Ahora, de hecho, hay una sanción social o moral, si usted la quiere llamar así, de parte de la afición, comprobando lo que han hecho con la selección colombiana de fútbol cada vez que hay eliminatoria, porque hasta ahora esta investigación es para la última etapa de clasificación, pero antes hubo otras etapas. Listo, señor, me quedan 50 segundos. Señor Martín de Francisco, Ramón Yesurum, ¿es sostenible como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol luego de esta decisión de la superintendencia?
Pues yo creo que con esta investigación, Juan Pablo, un saludo a todos, pues le queda bastante difícil. Ellos dicen que, es decir, los directivos que no han sido notificados, que el hecho de usar los medios de comunicación y no los mecanismos de ley, pues vician un poco esta investigación, que acudirán al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues tienen derecho a defenderse, pero no es conducente, aunque en este país vemos que los investigados se aferran a los puestos y a los cargos, y eso ya apabulla, eso ya me parece dramático, y no podemos seguir con esa situación así, Juan Pablo. Listo, no se diga más, es un honor para mí poderles decir que a partir de este momento llegan Hernán Peláez y Martín de Francisco con Fútbol y Algo Más a la W. 130 artistas,